para dar algunas opiniones respecto de lo que está pasando en Ecuador principalmente. Respecto de esto, hemos podido observar que como un buen empresario, Daniel Noboa ya se ha puesto a trabajar y eso ha hecho que ha salido al exterior justamente a tener reuniones de trabajo con los organismos internacionales a nivel político, a nivel empresarial, y eso da la pauta de que empieza a trabajar sin siquiera posesionarse. Esa es una buena medida que nos permite avisorar de que las cosas van a mejorar. En esa parte, lamentablemente, nos hemos equivocado al pensar que un banquero, al ser presidente de la República, iba a manejar el país de mejor manera. Lamentablemente le coincidió este cambio de gobierno con el fin del año, con el fin del presupuesto 2023, y este momento empiezan a hacerse los acercamientos, inclusive con el sector público, para ver cómo puede pagar el gobierno nacional las diferentes instituciones. Es por eso que incluso el AME del Ecuador tuvo unas reuniones para tratar de ver cómo iguala lo que está debiendo, en este caso a los gobiernos seccionales. Más de 130 millones de dólares. Más de 130 millones. Y adicionalmente están haciendo gestiones con el Fondo Monetario. Vi la noticia de que les iban a asignar unos 100 millones de dólares como un crédito adicional, que es simplemente para cubrir el gasto corriente del Ecuador. No nos olvidemos que en diciembre tanto sector público como privado tiene que pagar el 13º sueldo, y además ya se termina el presupuesto 2023. Eso quiere decir que los recursos que tenían prácticamente ya no les alcanza. Ahora, doctor Néstor, ¿cuál es el problema del Ecuador? ¿Por qué no tenemos plata? Somos un país petrolero, somos un país bananero, ahora somos un país fuertemente camaronero. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué está faltando a los ecuatorianos? ¿Son malos los presidentes? ¿Son malos los empresarios, los exportadores, importadores? ¿Quién está fallando, doctor? Bueno, malo es que tenga que recurrir a una frase de un presidente que los sudamericanos, latinoamericanos, están ahorita en boga, desde el presidente Bukele, ¿no es cierto?, que dice: si es que no se robara, la plata alcanza, ¿no es cierto? Claro que sí. Y en ese sentido es aplicable para el Ecuador. Lamentablemente la corrupción está instituida en todo el sector público, y es lamentable que los recursos que tiene el Ecuador no alcancen, porque la corrupción es la que se va llevando. Adicionalmente tenemos un gran problema desde el punto de vista social, y esto es de que el presidente actual, como buen banquero, está honrando las deudas con los organismos internacionales en vez de poner la prioridad en la parte social. Sí sería bueno que se ponga a pensar de que no solamente el ser buen pagador es fundamental, porque precisamente cuando se hacen negociaciones internacionales hay estos ámbitos en donde se puede negociar en base a las necesidades del país. Claro, o sea, paga el billete afuera, pero no paga la deuda social interna. Ustedes ven que la Reserva Monetaria ha bajado. Nosotros no hemos caído en default, como dicen los economistas. Estamos pagando las deudas tanto internas como externas, pero las deudas con el sector público, las deudas de proyectos para construcción, por ejemplo, para obra de infraestructura en Ecuador, este momento ya se terminó. Hemos visto que las actividades que hace el presidente pues simplemente es utilizar el tiempo y en este caso su nombramiento como presidente para hacer las últimas visitas oficiales, entre comillas, a otros países a costa del dinero de los ecuatorianos. Y este momento sería importante decirle que por lo menos se siente a dejar el país, a dar las cuentas que quedan al nuevo presidente, para que desde el primer día el presidente Noboa empiece a trabajar ya con datos ciertos. Doctor, sin embargo, es incomprensible. El ministro de Economía y Finanzas, al igual que el presidente de los ecuatorianos, manifiesta que deja un país totalmente saneado, por lo menos en el ámbito macroeconómico. Una cosa sería saneado en términos literales, pero lo único que han hecho es bajar la deuda externa,
de lo que habían a casi 7.500 millones de Pero dólares. sin Con dinero más en deuda. caja, ¿no? Dejan con deuda, han bajado sí la deuda porque han sido buenos pagadores. Este momento tenemos casi 5.000 millones que está en deuda en el exterior. Tiene la deuda con el IES, tiene la deuda con el sector público. Este momento no existen ya desembolsos para el sector público ni obras. Y no nos olvidemos de que el sector público hasta el 30 de noviembre cierra sus presupuestos y ya no hay más desembolsos, y todo lo que ha quedado como remanente de los organismos del sector público les hace que devuelvan para el presupuesto general del Estado. Doctor, todo el mundo comenta el periplo del presidente Daniel Noboa y sin embargo el éxito de él está ligado a los nuevos créditos que llegarán a nuestro país, porque el mismo presidente reconoce, si no hay dinero para hacer obra pública, para sus compromisos sociales, para el pago a los diferentes organismos públicos, definitivamente no va a ser una buena gestión. E incluso él alerta, dice, si el dinero no llega a nivel internacional, no nos conceden estos créditos, nosotros incluso no vamos a poder cumplir ni con el pago de la deuda externa. Respecto de esto, entre todas estas noticias medias negativas, realmente existe una buena, que es que el sector del exterior, los organismos internacionales han visto con buenos ojos la elección de Noboa, porque piensan que es un empresario que se ha recobrado es muy confianza, serio, ¿no? Se ha recobrado confianza, y eso quiere decir que inclusive el riesgo país, que es un indicador que mide la confianza en el Ecuador, inmediatamente que fue electo bajó el riesgo país en 200 puntos, y eso permite indicar de que la gente del exterior dice: confío en el nuevo presidente, vamos a conversar, vamos a negociar. Pero eso hay que sentarse a negociar con las cifras y poner la economía sobre el tapete para ver cómo estamos y cómo deja el presidente Lasso. Doctor Néstor Muñoz, usted comparte lo que acabamos de escribir en nuestra cuenta de Twitter: condonación de deudas, subsidios, bonos junto a la corrupción son parte del menú politiquero que mantiene el gobierno sin recursos económicos para cumplir obligaciones internas. Entidades seccionales del país exigen el pago de deudas. Lasso deja en bancarrota al Ecuador. Así es, o sea, cuando uno tiene menos que lo que debe pagar, está en bancarrota, o sea, está quebrado, está en default, y prácticamente es un potencial moroso a las deudas tanto internas como externas. Y en esa parte, lamentablemente, los gobiernos que han pasado han utilizado los bonos precisamente como un tema político. A nivel técnico se conoce que los bonos son una medida transitoria que lo único que permite... Y no sacan de la pobreza a nadie, ¿no? Exactamente, justamente es un puente para buscar una manera de que la gente no esté en la extrema pobreza. Pero los bonos deben ser transitorios porque no hay presupuesto que alcance para tanto bono. No nos olvidemos que uno de los bonos más graves que tiene el país este momento es el subsidio a la gasolina, a los combustibles, y eso es porque no se ha tomado con la seriedad del caso, no han tenido los pantalones para tomar una decisión que es y si quitan esos subsidios se cae el gobierno. Exactamente, entonces siempre han cuidado cómo me quedo en el puesto, cómo quedo bien con la población, cómo quedo bien con los votantes, con los que tienen el poder, y como es una medida antipopular, no se atreven a tomar esta. El tema del subsidio del gas, ustedes conocen que es fundamental, que eso nos afecta a todos los ecuatorianos. Sabemos la exportación que se hace a los países vecinos, mientras en el Ecuador está a $2.50, en Doctor, Perú, Colombia está en $6.50. Claro, y el precio real dicen de $15. que se debe vender es de $15 un cilindro de gas. Exactamente, entonces tampoco se han tomado medidas para nosotros ser productores de más gasolina, más combustibles, el envasar el gas que se desperdicia en la refinería. Entonces no se han tomado las medidas que se deben y lamentablemente han postergado la decisión para poder solucionar la economía ecuatoriana. Para terminar, doctor Néstor, ¿de dónde sacamos plata ahora? Ya no hay plata de los camarones, ya no hay plata del banano, ya no hay plata del petróleo. Y verá que todavía no está sumado la consulta popular que le pidió a la gente, explotamos o no el Yasuní, que dijo que no, que le deje nomás tranquilo. Ahí estamos hablando de 1.200 millones más o menos. ¿De dónde sacamos? ¿Cómo llenamos las arcas del país? Bueno, en esto es bastante sencillo. Dicen que
las decisiones sencillas son las más fáciles de tomar, siempre y cuando se tenga la decisión política de hacerlo. En esta parte, eso es como en las familias ecuatorianas. Yo estoy debiendo a una institución, dice, ¿sabe qué? Mi dinero no me alcanza, mi sueldo, no puedo pagar, por favor sentémonos a renegociar mi deuda con la institución. Le dicen, a ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Le aumento el plazo o le disminuyo las cuotas? Es simple. Entonces, la misma fórmula tiene que aplicarse al gobierno ecuatoriano. Pero ahí hay incremento de intereses, se duplica la deuda. Exactamente. Pero lamentablemente esos intereses van en contra de la economía de todos los ecuatorianos, que a través de los impuestos pagamos esos intereses de la deuda, porque nada es gratuito en esta vida. Y en esa parte es fundamental, y creo que es un buen político este señor Noboa, y que va a negociar, y como un buen empresario lo que va a hacer es cuánto tengo, qué es lo que tengo, de dónde vienen mis ingresos, y conversar con los organismos multilaterales y decir, bueno, tengo que... Hay soluciones en todo caso, las soluciones, ¿no? Siempre hay, pero siempre tienen un costo. Y como siempre, el costo se lo aplica al pueblo, es el que paga, porque a nosotros, inclusive vi la noticia el día de ayer, el SRI, y ya con la nueva administración que viene, se ha propuesto masificar los contribuyentes en el Ecuador. Eso quiere decir que van a empezar a aplicar medidas para que todo el mundo pague impuestos y cobrar también las deudas de los evasores, y evitar precisamente esos perdones, esas condonaciones a los deudores más grandes del país, que debería cobrársele inmediatamente. Qué bueno que hayan soluciones. Doctor Néstor, no quiero que se vaya todavía del noticiero. Quiero que tenga la gentileza de hacer un resumen general. ¿Se reactivó Tungurahua? ¿Se reactivó el país con el feriado de finados? Porque acá vinieron miles y miles de personas, doctor, estas ferias de finados. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, nosotros estamos viendo, somos un poco noveleros aquí en Tungurahua. Y en Tungurahua uno de los problemas que tenemos desde que pasamos un show, un bailecito, alguna cosa bonita, y creemos que las cosas están solucionadas. No es así. Por lo menos nos olvidamos de las deudas. Nos olvidamos de las deudas temporalmente. Pero si usted revisa los boletines, por ejemplo, del sector cooperativo y de la banca, la morosidad ha subido. En todas las cooperativas, en ninguna ha bajado. Las tasas han subido, tantas activas como pasivas. Y eso quiere decir que después de este chuchaqui de las fiestas, este momento que ya empezamos un nuevo mes, nos toca decir dónde sacamos la plata para seguir pagando. Entonces, nosotros somos muy noveleros en ese sentido. Claro, nos han dado un respiro estas fiestas, nos olvidamos un poco, el fútbol nos ha distraído un poco de lo que está pasando, pero la realidad de economía está en decadencia. Tenemos muchos problemas de falta de pago. Hay cooperativas que siguen haciendo esta gestión de hacer la reprogramación de las deudas para que puedan cumplir, para que no caigan en mora. Los bancos en este caso andan buscando a quién colocar los créditos. Porque tienen ahí la plata, ¿no? Tienen ahí la plata, pero no hay quien pague y que sea buen pagador. Los que tienen calificación AAA en el sistema financiero, los que tienen plata, billetes, son los DAF. O sea, este es un sistema un poco perverso, en donde el sistema financiero les da a los que más tienen y no les da a los que más necesitan, y que debería enfocarse créditos, por ejemplo, del gobierno nacional para reactivar la economía. Sin perder de vista el tema, la relación del gobierno, a pesar del panorama medio feo del fenómeno del Niño, de los apagones, la corrupción, los problemas de las cárceles. Doctor, también hay que pedir que el presidente fije su mirada en la provincia de Tungurahua. Necesitamos cambios urgentes de las autoridades, y eso le compete al presidente, pero eso sí, a buscar con lupa, no a los mismos, a esos que ya han fracasado en la gestión, pero que siempre están inmersos porque son políticos. Mire, o politiqueros más bien. Me permito decir algo que para mucha gente va a ser incómodo. Los tres Juanes deben estar revolcándose en su tumba, viendo la altivez de los ambateños. Realmente tenemos un pero nosotros que tenemos de malo que nos dedicamos a trabajar
y no nos dedicamos a exigir nuestros derechos. En los últimos 14, 15 años no hemos tenido líderes ni políticos ni administrativos, tanto es así que, por ejemplo, la provincia de Azuay tiene varios ministros, varios dentro de los gobiernos que han pasado. Tungurahua no ha tenido absolutamente nada, y ese es un tema que permite que la gente regrese a vernos. ¿Qué hemos ganado o qué vamos a ganar con haber tenido casi el 75% con Noboa? Yo le dijera, a ver, esos votos, ¿cuánto valen en el presupuesto? Si fuera consciente, y nuestras autoridades, los electos, que son gente que tienen que trabajar por Tungurahua, deberían decirle, vea señor, en esta provincia somos trabajadores, pero también necesitamos el apoyo del gobierno porque nosotros pagamos impuestos que ustedes, la burocracia ecuatoriana, se están consumiendo. Necesitamos inversión para Tungurahua, megaproyectos para Tungurahua, y adicionalmente, ¿dónde están los proyectos de emprendimientos, los reales proyectos de emprendimiento que deberían fomentarse en el Ecuador? Muchas gracias al doctor Néstor Muñoz. No se aleje mucho de nosotros, doctor. Siempre su criterio es muy importante para los miles y miles de oyentes del noticiero más importante de la región, el noticiero Alternativa en Extrema 92.5. El doctor Néstor Muñoz, que le vaya bien, cuídese mucho, doctor. Muchas gracias a ustedes.